En esta sección vamos a encontrar la función de densidad de la iésima estadística de orden. Consideremos que tenemos una muestra aleatoria x1, x2 hasta xn. Recordemos que esto significa que estas variables aleatorias son independientes y tienen todas ellas la misma distribución de probabilidad. Supondremos además que son continuas con función de densidad f minúscula y con función de distribución f mayúscula. Sean x entre paréntesis 1, x entre paréntesis 2, etc. hasta x entre paréntesis n, las estadísticas de orden. En esta sección demostraremos los siguientes resultados. Demostraremos que la función de densidad de la primera estadística de orden, o bien el mínimo de las variables de la muestra aleatoria, tiene esta expresión. Demostraremos también que la función de densidad de la enésima estadística de orden, o bien el máximo de las variables de la muestra aleatoria, tiene esta expresión. Y finalmente, demostraremos que para cualquier i entre 1 y n, la función de densidad de la iésima estadística de orden es esta expresión. Observe que cuando i es igual a 1 o a n, se obtienen las dos fórmulas anteriores. Vamos a encontrar primero una expresión para la función de distribución y luego derivaremos para encontrar la función de densidad. Por definición, tenemos que f de la primera estadística de orden en x es la probabilidad de que x1 sea menor o igual a x. Esto es igual a la probabilidad de que el mínimo de x1 hasta xn sea menor o igual a x. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de que el mínimo sea mayor estrictamente que x. Y aquí está la observación importante. El mínimo es mayor que x si y solo si todas las variables aleatorias son mayores que x. Entonces, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que x1 sea mayor que x, etc., hasta xn mayor que x. Por la hipótesis de independencia, tenemos que esto es 1 menos la probabilidad de que x1 sea mayor que x multiplicado n veces. Y entonces esto resulta en este término elevado a la enésima potencia. Y esto se puede escribir como 1 menos f de x a la n. Esta es entonces la función de distribución de la primera estadística de orden. Y entonces, derivando esta función, tenemos que la función de densidad de x1 en x es igual a n veces 1 menos f de x a la n menos 1 por f de x. Esto concluye la demostración de la primera fórmula. Vamos ahora a demostrar la segunda fórmula procediendo de manera análoga. Nuevamente tenemos que por definición f de xn en x es la probabilidad de que xn sea menor o igual a x. Y esto es la probabilidad de que el máximo entre x1, etc., hasta xn sea menor o igual a x. Y observamos que el máximo de x1 hasta xn es menor o igual a x si y solo si todas y cada una de las variables aleatorias son menores o iguales a x. Entonces, esto es la probabilidad de que x1 sea menor o igual a x, etc., hasta xn menor o igual a x.
Por la hipótesis de independencia, esto es la probabilidad de que x1 sea menor o igual a x por la probabilidad de que xn sea menor o igual a x. Y esto es por la idéntica distribución f de x a la n. Esta es la función de distribución del máximo de las variables aleatorias. Ahora vamos a derivar para encontrar la función de densidad. Tenemos que la función de densidad del máximo en x es igual a n veces f de x a la n menos 1 por f de x. Finalmente, demostraremos la tercera fórmula. En este caso, conviene definir las siguientes variables aleatorias. Entonces, vamos a definir la variable aleatoria y de esta forma. Va a tomar el valor 1 si la variable xy es menor o igual a x, y va a tomar el valor 0 si xy es mayor que x. Tenemos entonces las siguientes observaciones sobre estas variables aleatorias. Puede comprobarse que las variables y1, y2 hasta yn son independientes con idéntica distribución Bernoulli-P, en donde el parámetro P es f de x. En consecuencia, la suma de todas estas variables aleatorias tiene distribución Bernoulli de parámetros n y p. Además, recordamos que esta suma cuenta el número de éxitos en los n ensayos Bernoulli. En este caso, el número de éxitos es el número de variables aleatorias xy que cumplen la condición xy menor o igual a x minúscula. Entonces, tenemos que, nuevamente por definición, la función de distribución de la iésima estadística de orden en x es la probabilidad de que xy sea menor o igual a x. Este evento se puede leer de la forma siguiente: la iésima estadística de orden tomó un valor menor o igual a x. Esto ocurre si y solo si el número de variables de la muestra aleatoria que toman un valor menor o igual a x es por lo menos y. Es decir, esta probabilidad se puede escribir como P de que y1 más y2, etc. hasta yn sea mayor o igual a y. Y como esta suma tiene distribución binomial, tenemos que esto se puede escribir como la suma para j desde i hasta n de las combinaciones de n en j por f de x a la j por 1 menos f de x a la n menos j. Derivando, tenemos lo siguiente. La función de densidad de la iésima estadística de orden evaluada en x es igual a la suma para j desde i hasta n de las combinaciones de n en j por la derivada de este producto, que es j por f de x a la j menos 1 por f de x por el segundo factor, que es 1 menos f de x a la n menos j, menos la suma para j desde i hasta n de las combinaciones de n en j. Ahora escribimos el primer factor,
f de x a la j y derivamos el segundo factor. Esto es n menos j por 1 menos f de x a la n menos j menos 1 por f de x. El signo menos lo hemos incorporado antes. Puede comprobarse que, exceptuando el primer sumando, el sumando j de la primera suma se cancela con el término j menos 1 de la segunda suma. El último término de la segunda suma es 0. En conclusión, solo sobrevive el primer sumando de la primera suma. Es decir, esto se reduce a las combinaciones de n en i por f de x a la i menos 1 por f de x por 1 menos f de x a la n menos i. Esto concluye la última demostración. De esta manera, si conocemos las funciones de densidad y de distribución, podemos sustituirlas en estas fórmulas para encontrar la función de densidad de la y estadística de orden. Con esto concluimos la sección.